Bueno, pues empezaremos, ¿qué puedo decir? Por un tema que debiera ser central en el discurso político, que es la deliberación. Voy a permitirme compartir pantalla porque de esa manera no me pierdo y les prometo que estoy nerviosa. Ahí va. ¿Se ve ya? Sí. Sí, doctor. Perfecto. Gracias, Mil. Gracias. Bueno, pues reitero mi agradecimiento a Luis Ángel, maestro Luis Ángel, que soy ya un distinguido colega, y a Melanie, que hace un buen rato se ha distinguido por su gran capacidad, que desde muy pronto demostró para hacer análisis de discurso. Para mí, creo, y esta es una frase que me gusta mucho de Albert Einstein, que dice que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Les cuento que el discurso político está salpicado de prejuicios. Quizás, no quiero decir que sea el que más, el religioso debe andar muy cerca del político, pero los prejuicios nos asolan. Y el siguiente tema, que es la democracia, es todavía un tema más manoseado. Es casi un imaginario, no es una definición. Si ustedes le preguntan a la gente qué es democracia, cada quien tiene un concepto totalmente diferente. Quizá por eso ha sido un término que me interesa, porque a través de él puede uno llegar al concepto que el otro tiene de democracia. No a la democracia, esa yo ya no sé dónde está, pero al concepto del otro sobre la democracia. ¿Qué valores democráticos prevalecen en cada uno de nosotros? ¿Cómo es posible que Hitler se haya llamado democrático? Que Hitler salió de la socialdemocracia de Alemania. ¿Cómo es posible que Maduro se llame a sí mismo democrático cuando la mitad de sus ciudadanos padecen fuera? Cuando ha perseguido lo que ha perseguido. ¿Qué estoy entendiendo por democracia? ¿Qué valores se juegan en la democracia? Y una cosa que creo que en medio de todo esto me ha ayudado y me ha dado luz, no, por supuesto, no me ha permitido definir, ni a lo mejor porque tampoco lo he pretendido, es ¿qué pasa con la democracia? Y la pregunta más cercana que les invito a hacerse es ¿cuál es la percepción del ciudadano mexicano acerca del sistema político, sus reglas y sus instituciones? ¿Qué es lo que cree un ciudadano en México sobre el sistema político mexicano, sobre las reglas que debieran normarnos y sobre las instituciones? Por ahí vamos a ir encontrando quiénes somos frente a la democracia. ¿Qué concepto de democracia tenemos? ¿Creemos en el sistema político mexicano? No es cierto. Si ustedes leen un librito que anda por ahí que se llama Así piensan los mexicanos de los 90, que pues ya está bastante caduco, ya debía haberse hecho otra vez esa encuesta, pero es una encuesta muy cara, por eso no se ha podido volver a hacer. Los mexicanos de esa época se parece, yo creo, a los de esta, pero nada más digo se parece, decían que los partidos políticos son fundamentales para construir democracia. Que en todo sistema político los partidos políticos eran esenciales. Y luego, en las preguntas cruzadas que normalmente hay que hacer, que se le preguntaba al informante, ¿y usted qué opina de los partidos políticos? También era unánime casi la respuesta de son una porquería. A ver, ¿qué está pasando?
tú, ciudadanito, el mismo al que le hice la primera pregunta, me dices que son fundamentales. Y tú también me dices que no sirven para nada. ¿Nos ponemos de acuerdo? Pues sí, son las dos cosas. ¿Qué significa esto? Que la reforma de este país debía estar cimentada en una democratización de los partidos políticos. Que mientras los partidos políticos sigan siendo partidos de intereses, la democratización no ha llegado ahí. En consecuencia, nuestro sistema político pues está enfermo desde el origen. Otra pregunta. ¿Qué creemos de las reglas? Cuando se les preguntaba a estos mismos ciudadanos qué opinaban de las reglas establecidas en los sistemas políticos y sociales, pensaban que estaban bien. Bueno, pues perfecto, este país respeta, todos respetan las reglas. Y en la pregunta cruzada decían, porque decía ¿usted considera que las reglas se deben obedecer siempre? Y la mayor parte era a veces. Depende. A ver. ¿Las dos están equivocadas? No, las dos son ciertas. En este país decimos que qué bien que hay reglas, pero que también se pueden saltar. Que la luz roja dice alto, pero cuidado, chicos, vivimos en una ciudad muy peligrosa. Si son las 12 de la noche y te paras en la luz roja del semáforo, te pueden asaltar. Entonces, ahí sáltate la regla con cuidado. Que si te detienen porque cometiste una infracción, hombre, la regla sería recibir tu infracción y pagarla. No, hombre, si le puedes dar unos pesitos al policía, todos quedan contentos. Entonces resulta que las reglas tampoco. Y las instituciones, cuando se hace la pregunta de las instituciones, hay un acuerdo, tengo exactamente la cifra, 99.2% de los ciudadanos de esa época consideran que las instituciones son fundamentales. Y cuando se hace la pregunta, ¿usted cree que los sistemas de gobierno respetan a las instituciones? Se dice casi nunca. Nuestra universidad es una institución de hace más de 500 años. Sin embargo, los sistemas de gobierno han golpeado tanto las instituciones educativas como a las culturales de manera sistemática y sin clemencia. ¿Cómo las golpean? Con menos presupuestos, somos los que menos participamos del disfrute. Los presupuestos asignados, véanlo ustedes, ahorita que acaba de salir la minuta, por el amor de Dios, métanse, porque si les interesa el discurso político hay que entrarle. Vean los datos de lo que quedó asignado a educación y cultura. 0.127% del presupuesto nacional. Y vean lo que quedó asignado para el sistema militar. ¿Qué privilegia? ¿Qué institución se privilegia? Es evidente. En este cuadro es en el que está la deliberación. Mi exordio, lo que acabo de hacer, no es un análisis político en contra de alguien. Estoy haciendo un análisis político de los 3 sistemas fundamentales que regulan una vida política en un país. Los partidos políticos, las reglas y las instituciones. Y lo que acabo de decirles es lo que opinan los ciudadanos. Entonces, ¿qué dicen los analistas, todos los investigadores, los politólogos? Que el desempeño de los partidos políticos en nuestro país es central, que juegan un proceso determinado, pero que se encuentran muy lejos todavía de una democracia consolidada y de calidad.
¿Por qué? Por las contradicciones que mencioné hace un momento y que no me voy a extender más. Los ciudadanos no confían en las autoridades, no confían en el poder legislativo, ni en la Cámara de Senadores, ni en la Cámara de Ciudadanos, de diputados. Los ciudadanos no creen que la Cámara legislativa, que el Congreso, sea un espacio de deliberación confiable. Eso es muy grave. Y en este sentido, por ejemplo, fíjense, encontré esta cita de Reles que dice: es preciso señalar que a menudo tal fama proviene de la misma sociedad. ¿Sí? O sea, es la sociedad la que tiene esta fama. En esta polifonía de voces, las voces de otros, cuidado, fíjense, las voces de esta sociedad, las voces de analistas, investigadores, bla, 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 son el mismo discurso parlamentario que está debatiendo en la sociedad sus conflictos internos. No sé si mi frase aclara, es como un boomerang, chicos. Lo que está pasando, lo que la sociedad está diciendo por fuera, es el discurso, es el debate interno parlamentario que está tratando de resolver sus propias tensiones. Esto es muy interesante, porque quiere decir que si bien son malos, no son tontos, y que se están dando cuenta que tienen tensiones internas que no han podido resolver. ¿Cuáles son esas tensiones? ¿Qué es lo que pasa allá adentro? La democracia, por eso le llamaba yo a esto una construcción de la realidad. Esto me ayuda a ver cuál es la realidad que está pasando, ¿sí? Ya vi que estos legisladores no son éticos del todo, pero no son tontos tampoco, porque están debatiendo sus propias tensiones. La democracia es un concepto totalmente polisémico. Por eso dije hace un momento que correspondía a un imaginario, pero no es posible que sea así. La democracia tiene normas, tiene términos, tiene valores que están en el discurso. El gran brinco está entre el ser y el hacer, que no es de la democracia, es de todo, ¿sí? La gente es muy honrada hasta que roba. ¿De qué tamaño es el robo? No importa. ¿Ah, no? Sí, sí importa. Si tu robo es muy grande, robaste lo suficiente para salir de la cárcel. Si robaste poquito, te quedas en la cárcel. Entonces, este ciudadano mexicano tiene una percepción sobre la democracia en referencia al sistema político y a estas tres cosas que acabo de mencionar. Recuerden, sistema político, reglas e instituciones. ¿Cómo voy a construir la realidad? Pues a través de la lengua. La comunicación se produce con lengua en la sociedad. La realidad del grupo se construye entre dos cosas, entre lo que es y no puede ser de otra manera, y entre lo que es y puede ser de otra manera. Esto es entre lo variable y lo invariable. La democracia tiene parámetros invariables. Entonces, ¿por qué la variabilidad? Diríamos todos. Si nos vamos acercando al concepto, vamos a ver que el conocimiento, el juicio cognitivo de la democracia no se articula solamente en las normas, chicos. Se articula en la emoción. Seguramente ustedes han oído hablar de Plantin. Christian Plantin tiene un libro que a mí me ha subyugado y que en alguna manera está en línea, y si a alguien le interesa en algún momento se los mando a Melanie. Yo creo que Luis lo tiene porque alguna vez se lo participé, y Melanie no sé si también. Se llama Las razones de la emoción. A ver, cuando alguien
todos hemos sido niños, ¿no? Pero no nos acordamos. Pero sí nos acordamos cuando vemos a los niños ahora. Un niño que se tira al suelo y empieza a berrear y patalear. ¿Es un berrinchudo? Claro que no, hombre. Es un niño inteligentísimo. Tiene razones para hacerlo. Él sabe que si se tira al suelo, harta a sus padres y consigue lo que quiere. Eso es una razón en la emoción. Estoy poniendo la razón más pueril. Hay muchas más complejas, por supuesto. Cuando no hay algo más horrible que cuando están llorando, llegue alguien que los quiere mucho y les diga, ay, no llores, llores, no te preocupes, que no llores. Abrázame y déjame llorar, tengo razones para hacerlo. Esto, una iniciativa jurídica, implica posibilidades opuestas, no siempre coincidentes. Por eso es iniciativa. ¿Qué está haciendo? Las palabras son divinas, muchachos. Divinas. Dicen todo lo que uno no quiere entender. Iniciativo es iniciar, empezar. Y lo que empieza no es una determinación. Lo que empieza son posibilidades. ¿Sí? A ver, a mí se me ocurre que nos podemos ir de vacaciones a no sé dónde. Eso es una iniciativa. Quiere decir que alguien puede tener otra iniciativa. Toda iniciativa implica oposición. Pero ¿cómo se resuelven las imposiciones? O bien con un diálogo, o bien con dos parámetros que Aristóteles vio muy bien: la indignación y la autosuficiencia. ¿Qué es la indignación? Estás proponiendo algo tan indecoroso que no puedo más que indignarme. Y por el otro lado, te estoy proponiendo y exigiendo y mandando lo que vas a hacer. Son los dos extremos de una iniciativa. ¿Sí? El caso de violación es clarísimo en esos dos conceptos. La indignación es yo no, y el otro es pues aunque no quieras. Y ahí tienen los dos parámetros que vio muy bien, bueno, como todo lo que vio Aristóteles. Algunos estudiosos han visto que esta deficiencia que se da, por supuesto, porque esto es lo que termina sucediendo en el Congreso, que en lugar de que vamos a negociar el problema, vamos a tener dos posiciones: yo tengo la mayoría y te amuelas, ¿sí? Autosuficiencia, y el otro, pues yo hago la pataleta, indignación. En estos dos polos, el discurso es difícil. Y de ahí viene la deficiencia y la falta de operatividad de la Cámara, del Congreso. ¿Por qué? Puede obedecer a que no comprenden el término de democracia, porque lo usan todos, los de la indignación y los de la autosuficiencia. Todos son demócratas. Ah, caramba. Pues a lo mejor no hemos entendido qué es ser demócrata. O bien a una reducción muy simplista de sus intereses. Esto es, hacen un ejercicio no virtuoso de su cargo. Están sirviendo intereses. O bien a un desconocimiento de las reglas establecidas, porque el Congreso tiene reglas. Entonces, no es que sean unos perversos que están funcionando nada más de acuerdo a sus intereses y su movilidad política, sino que de verdad no conocen ni las reglas parlamentarias. En uno de los casos que les voy a presentar van a ver que esto sucedió. Aquí se habla de un mito unificador. ¿Sí? Ok, todos dijeron que son demócratas. Entonces hay algún mito que los une para sentirse demócratas.
aquí podríamos pensar que nuestro lenguaje es una simbolización dialógica y yo casi hoy diría polifónica, en la que todas las voces caben. En la palabra democracia cabe todo, hasta ser Hitler. Es decir, se construye el sistema a partir de convenciones sobre la representación del mundo y se presentan como si fueran reales. La democracia mexicana. ¿Qué es la democracia mexicana? Es la representación de un mundo que quiere parecer real, pero que tiene grandes fracturas. ¿Y cómo fortalezco esta representación que yo escribo con entrecomillado de lo real? Pues lo hago con la memoria. La memoria es un poderosísimo imaginario social. Entonces la gente empieza a hacer memoria de lo pasado. ¿Sí? Este país, pues claro, no fue demócrata siempre, ni muchísimo menos. No es accidental esta exaltación del mundo indígena y este desprecio del mundo autoritario español en la época de la conquista. Ahí se está construyendo un imaginario real. Estoy haciéndole ver a la ciudadanía que hoy estamos mucho mejor, que los españoles vinieron y nos hicieron pomada. ¿Sí? Se nos olvida que los tlaxcaltecas participaron, que gran parte de los indígenas ayudaron a los españoles, que queriendo o no queriendo la pandemia de la viruela también les ayudó. Hasta la ciencia se confabuló contra nuestros antepasados prehispánicos. ¿Sí? Todo eso se nos olvida y entonces vuelve a construir un poderosísimo imaginario social que además crea una mítica sobre la democracia, apoyándose en qué? En discursos de la emoción, en discursos apologéticos que se construyen ¿para qué? Para construir un mito unificador. Lo que se necesita es el mito unificador, no la realidad, el mito. En este juego, ustedes van a ver que el hablante tiene 3 posiciones. Aquí les recomiendo un librito que se llama justamente así, Creer, Saber y Conocer, de Luis Villoro, del filósofo. No del hijo, que es Juan, que es un gran novelista, sino del padre, de Luis. Y él decía que creer es un acto de fe. Saber es un acto de la experiencia, la causalidad. Si pasa eso, pues entonces esto. Y es la construcción de la causalidad. Perdón, de la experiencia. Y conocer, tengo datos y entonces, por lo tanto, tal cosa. ¿Sí? Entre la fe, la experiencia y la causalidad se van construyendo los discursos prevalecedores. ¿Sí? ¿Qué es Dios existe? No es un acto de la experiencia. Para algunos puede ser, pero no es un acto de la causalidad. No se ha podido demostrar con dato. Sin embargo, habrá quien les dice, y pregúntenle a Santa Teresa, si de acuerdo a su experiencia, Dios no existe. Y Santa Teresa les escribió los más hermosos poemas de la presencia de Dios en su vida. Y es su experiencia. Y es un acto de fe cuando dice a alguien, yo creo en Dios. Hace muy poquito, en estas pantallas de Zoom, veía yo a una niñita de aproximadamente 4 o 5 años dialogar con los compañeritos. Entonces alguien dijo, yo creo en Dios. Y la otra dijo, pues yo también. Y mi mamá dice, y mi papá no sé qué. Y la que estaba yo presenciando se voltea y dice, cállense, niñas. Esas son cosas muy serias. No nos toca hablar de ellas. Entonces ustedes van viendo
en este diálogo hermosísimo, cómo se va construyendo. Son voces de experiencia. Las niñas decían, mi mamá dice, mi papá dice, y la otra dice, ni mi papá ni mi mamá, pero son cosas muy serias. ¿Dónde escuchó la frase? Bueno, esa es la experiencia frente a un acto de fe que todavía no existe. Probablemente aparecerá después. En este mismo orden de ideas, vean un gran mito. La palabra pueblo. Pueblo es un mito unificador para la democracia. Esto que ven en la pantalla se los copié, es de Sartori, uno de los grandes estudiosos de la democracia, en su librito que se llama ¿Qué es la democracia? Él mismo se pregunta a lo largo de la historia ¿qué es la democracia? Y entonces él dice que hay grandes engaños, pero fundamentalmente 3 engaños sobre la democracia. El terminológico, dice él, discutir sobre la palabra ignorando la cosa. Pues sí, discutimos sobre qué es democracia, pero en la casa todos llegan a las 10 de la noche. ¿Eso es democracia? Pues sí, parece padre de familia, sí es democracia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les avisó a qué hora sabían que llegar. ¿Sí? Y el realístico, donde lo que cuenta es lo real y para nada lo ideal. Es decir, cuando lo que se da es la discusión, la deliberación y no la idealización de una propuesta. Y el perfeccionista es el ideal a toda marcha. Es decir, simplemente yo inauguré hoy que tomo posesión de tal cargo, la democracia en este lugar. Y ya, ¿sí? Por decreto se inauguró y todo el país, toda la institución o lo que ustedes quieran, es demócrata. ¿Y a dónde se apega el término? En pueblo. Pueblo, como literalmente todos lo comprendemos, los habitantes de un lugar. Pueblo, como una pluralidad aproximada, un número mayor, los más, ¿sí? Este concepto de pueblo quiere decir que algunos son pueblo y algunos no son pueblo. ¿Sí? Pueblo como el populacho. ¿Sí? El pueblo son las clases inferiores, el proletariado, la discriminación económica. Este es el término más explotado por los demagogos. Por supuesto. ¿Sí? Para Hitler, el pueblo lo nombró, el pueblo lo llama y mató judíos en nombre del pueblo. ¿Quién es el culpable? El pueblo. ¿Por qué? Porque había que beneficiar a aquellos que habían sido explotados por los judíos. Ahora iban a ser explotados por la Gestapo, pero inicialmente el discurso es explotado por los judíos. Vean el de Trump. El discurso de Trump es exactamente el mismo, ¿sí? Los inferiores. El pueblo como una totalidad orgánica e invisible. ¿Qué es el pueblo? Pues eso, algo que por ahí existe, invisible, indelimitado, ¿sí? En contraposición con las clases inferiores que están delimitadas, ¿sí? De tal ingreso a tal ingreso, pues ya son pueblo. ¿Sí? De tal ingreso a tal otro, pues ya no son pueblo. Se acabó. Pero allá había una delimitación. Esta es más peligrosa, porque es una totalidad orgánica totalmente invisible. No sabemos dónde empieza y dónde termina. Pueblo como una mayoría absoluta. Y la Cámara de Senadores y Diputados usan mucho esta mayoría absoluta. Los que somos más, somos pueblo.
En un país donde hay fuertes grupos de poder, el pueblo pueden ser 10, aunque no sean mayoría. ¿Por qué? Porque son mayoría económica. En un pueblo donde hay, en un lugar donde el pueblo es mayoritariamente pobre, pues entonces esos son el pueblo, son la mayoría. ¿De qué mayoría absoluta estamos hablando? ¿Económica, numérica, social, de poder? Ahí quedan muchas cosas vagas. Y pueblo como el principio de una mayoría moderada, que es a lo que aspiraría una democracia con espíritu deliberativo. Nosotros somos más, pero no vamos a votar como mayoría, sino vamos a votar como una mayoría moderada que toma en cuenta a la minoría menos representada. Este sería el valor utópico de pueblo, que es el mito unificador, por supuesto, en todo discurso político. En el discurso legislativo, ¿qué es lo que sucede? Aquí lo que tengo es un pacto de no agresión. ¿Por qué digo, si ustedes y yo y todos hemos visto los horribles debates que se suceden, que hasta golpes se dan, van a decir, bueno, esta de veras vino a hablarnos de quién sabe qué, ¿no? No. Cuando hablo de no agresión, ese es el trato. ¿Sí? Por eso se crea el discurso legislativo y se crean los congresos, para que sean espacios donde se puedan exponer los conflictos. Aquí no nos vamos a agredir, aquí vamos a hablar. ¿Sí? Hubo una época que en este país los legisladores llegaban con pistola y ahí mismo se mataron, la historia lo cuenta. ¿Sí? Ustedes verán que eso, pues, efectivamente ha disminuido y prácticamente desaparecido. Se agarran a golpes, pero nada más. Las expresiones lingüísticas, entonces, deben ser el cauce natural de este trato de no agresión. ¿Cuáles son los límites de este pacto de no agresión? Pues son las restricciones y las concesiones sobre la democracia, que implica también la generación de nuevos términos. Claro que sí hay nuevos términos y Halliday tiene razón. Yo les puedo contar que me encontré uno que se llama teatrocracia. ¿Sí? ¿Qué es la teatrocracia? Pues es eso, hacer el show de la democracia, ¿no? Plutocracia. Otro que decía que era la gatocracia. Ustedes saben bien hoy lo que es una gatocracia, ¿no? Es la democracia de los gatos, de los que siempre dicen sí, ¿no? Es decir, todos estos términos nos están diciendo qué pasa en el discurso legislativo. Les dije al principio que lo que sucede en la sociedad, lo que la sociedad dice, son las tensiones internas del mismo discurso legislativo. Y estos dos términos que acabo de darles nos están demostrando. ¿Sí? Aquí quisiera yo decirles que tampoco es nada nuevo. Tenemos desde Anaxímenes y Aristóteles, esto es algo bastante novedoso, ¿verdad? Unos 30 siglos nos contemplan, 25 siglos atrás, ¿no? Nada más. Ya habían hecho esta clasificación y hablaban de un discurso del etos, un discurso de logos y un discurso del patos, que hoy podemos, lo estoy poniendo en este cuadro. El etos es un discurso judicial. Ahí el actor es un juez, no porque tenga que estar investido como juez, sino porque actúa como juez. ¿Sí? En el discurso del etos, el otro es un juez. Yo estoy diciendo de acuerdo a lo que yo sé. Punto. ¿Sí?
Yo pertenezco a un discurso judicial donde soy el juez y voy a dar la razón y lo que yo diga, eso es. Eso es un padre de familia patriarcal que se precia de ser. ¿Qué es lo que hace el juez? El juez tiene dos acciones, acusa y defiende. ¿Cuál es su objetivo? Pues ser justo. ¿Y cómo lo hace? En referencia a actos del pasado. El juez hace muchas referencias a la historia, a lo que era antes. Mira, cuando yo era niño, mi papá si levantábamos la voz, bla, 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 y eso justifica que el padre sea un autoritario. ¿Por qué? Porque va a acusar y a defender de acuerdo a su etos. Y para eso lo que va a usar son silogismos o entinemas. ¿Qué pasa en el discurso de Logos? Que debiera ser ese discurso deliberativo y político que hoy me convoca. Ese no hay jueces. Eso se da en una asamblea, en una reunión. ¿Y para qué nos reunimos? ¿Para qué vamos a tomar el café con alguien? Nada más para tomar café. Algunas veces, probablemente, el placer de disfrutar de alguien. Pero muchísimas veces decimos, mira, mejor nos tomamos un café. Si el problema es más alto de tono, vamos a decir, nos tomamos un tequila y platicamos. ¿Qué estoy jugando aquí? Porque queremos construir acuerdos. Aquí la utilidad no es para uno o para otro, sino es una utilidad para todos. Lo que se busca aquí es un bien común, lo que conviene a todos. Observen si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de vivir en un condominio. ¿Qué pasa en estas asambleas de condominio? Se trabaja desde letos. Llega la señora que, ay, ¿quién sabe qué me tiraron y me hicieron? No sé qué. Otra, ay, no limpiaron. ¿Qué es eso? ¿Por qué digo no limpiaron mi pasillo? Pues porque estoy diciendo que limpiaron los de los otros. Porque estoy convirtiéndome en un juez y no llegué ahí a construir un acuerdo. Cuidado. Y entonces no voy a hablar de los actos del pasado, de la señora que tiró la basura en mi rincón y no sé qué. Voy a decir, ¿para qué no volvamos a andar tirando la basura por todos lados? Vamos a comprar acto futuro, 2 depósitos de basura más. ¿Sí? Estoy solucionando hacia el futuro. No me estoy apoyando como el etos absoluto con actos del pasado. Estoy construyendo para el futuro. Ahí pueden ustedes empezar a distinguir qué es un discurso judicial en el que dice tú eres culpable con el pasado y un discurso deliberativo en que dice este es el problema y veremos, vamos hacia futuro con la solución. ¿Y cómo lo hago? Aquí la argumentación está seguida con el ejemplo. Como en el condominio de al lado, como un lugar al donde yo fui, tenían los botes de basura, es el ejemplo. Y el último de los que veían Anaxímenes y Aristóteles era el discurso del patos, el pedíctico, el demostrativo. ¿Sí? Tengo que demostrar las cosas. Y aquí, ¿quién es el actor principal? No es el hablante, muchachos. El hablante es el que está transmitiendo la emoción, pero está transmitiendo la emoción a alguien, al espectador. Esta es la verdadera obra de teatro. El buen actor hace sentir a su espectador lo que quiere que el espectador sienta. Y ahí no se trata
de ser juez, de castigar o de decir, de acusar y defender. No se trata de construir acuerdos, no. Ahí de lo que se trata es de que la obra se apruebe o se desapruebe. Yo recuerdo mucho a un buen amigo que era director y al final de la presentación de una de sus obras de teatro dijo, bueno, y esta es nuestra representación. Si les gustó, aplaudan. Y si no, por favor, no lo difundan. ¿Qué quiere decir? Que el espectador aprueba o reprueba en la obra de teatro. Y va a decir si es bonita, si es fea, si está bien, si está mal. No voy a tener juicios objetivos, voy a tener juicios subjetivos. Y se va a referir al presente fundamentalmente. ¿Y cuál es el apoyo de la argumentación? Toda la amplificación ornamental, la elocuencia. ¿Qué estoy haciendo yo con ustedes y con mi tono de voz? ¿Ya se dieron cuenta que estoy usando un discurso epidíptico? ¿Que quiero apelar al patos? ¿Que creo que piensen como yo? Si no, estaría más seriecita y más formal y no andaría ahí haciendo estos alegorías con las manos ni con la voz. Bueno, pues distingan el discurso epidíptico. En este pequeño cuadro que hice, van ustedes a encontrar tres columnas verticales que corresponden a la acción, a la norma y al discurso. La acción y el discurso están ligeramente, y yo diría estrechamente, pero pensemos que normalmente es ligeramente, porque ya dijimos que la norma más o menos la respeto, por normas. Fíjense, la acción que tengo es de sinceridad o de interés en la Cámara de Diputados o de senadores, ¿sí? ¿Cómo se da? Con una función apelativa, está dirigida al otro, quiero diálogo, ¿sí? ¿Y a qué está sujeta? A la representación, muchachos. Cada quien va a hacer una interpretación de esa comunicación. Ese es el problema. Que aunque yo tenga interés o tenga sinceridad, está sujeto a ser interpretación. Esa sinceridad o interés en la acción verdadera está fundamentado en tres valores que Quinn señala maravillosamente. El librito sobre la verdad de Quinn es otro librito que les recomiendo por ahí cuando puedan. Él dice que actuamos con verdad, que es la sinceridad. No, la verdad no existe como tal, pero sí podemos ser sinceros. Lo que yo te digo es lo que pienso, ¿sí? Y no es lo que me interesa. Cuando yo te digo lo que me interesa, ya no fui sincero. Ahí no tengo que abundar, ustedes conocen muy bien las máximas de Gramsci y a ellas apelo en este momento. Si yo sé algo y te digo otra cosa, estoy jugando a la mentira. Si yo te digo lo que sé, pero lo que sé no corresponde con la norma o con lo que está, simplemente soy un ignorante, pero no soy un mentiroso. Sin embargo, la ley castiga la mentira y la ignorancia por igual. No pagué impuestos porque no sabía. Lo siento, de todos modos tienes una sanción y tienes que pagarlos. Es que yo no sabía, no importa. Cuidado. Entonces, ¿qué es lo que está en juego en la norma aquí? Aquí la norma no es la comunicación. Aquí la norma es, si estoy en la verdad, construyo credibilidad y adhesión. Ya sea diciendo la sinceridad de la verdad, ya sea diciendo la mentira,
o ya sea diciendo la ignorancia, lo que yo quiero lograr es que el otro me crea, que sea adepto a mí. Cuando llego y le suplico, señorita, yo le juro, porque no sabía yo de ninguna manera que tenía que pagar este impuesto. ¿No puede ayudarme? ¿Qué estoy haciendo? O invitándole a pasar un billete por abajo o apelando a su misericordia. En cualquiera de los dos casos es credibilidad y adhesión. ¿Y cómo se produce esto? Con un hecho, con un acto de habla. Pero resulta que la acción de este yo tiene una intención entonces. Una intención que se va a dar como norma entre un hablante y un oyente, entre un yo y un tú, que están jugando con el poder. Lo que hay entre el yo y el tú es un juego de poder. La que tiene el poder es la de la ventanilla, que me va a cobrar o no el impuesto. Y yo tengo el poder de ver si la certifico. Pero hay un juego de poder. Esa es la comunicación entre el yo y el tú. ¿Cómo rompo esa norma en el discurso? Construyendo un tercero. Y esto les juro que si construyen un tercero, no puedo decir que el 100% de los casos somos humanos y la variabilidad existe, pero tienen mucho éxito. Cuando se construye el tercero, estoy construyendo la responsabilidad. No es ni yo que no puedo pagar el impuesto y además se me olvidó, ni el tú que tienes la obligación de cobrármelo y estás harta porque ya te quieres ir a casa. Es qué norma existe responsablemente. Yo debía haber pagado el impuesto, sí. Y hay una deducción para aquellos que vienen voluntariamente a pagar su impuesto porque lo omitieron. ¿Qué estoy construyendo ahí? La figura del tercero. La posibilidad de una responsabilidad compartida y avalada. Esto es el principio de un discurso deliberativo. La responsabilidad del tercero. ¿Y a qué corresponde esto? Pues diríamos que la acción, esta acción, es eminentemente óntica. Regreso al cuadrito anterior para explicar esto. Aquí tengo el ontos, ¿sí? En el discurso del etos. El epistémico, perdón, aquí estoy. Sí. El epistémico, perdón, aquí tengo el epistémico, un ontos que lo rige, y un deóntico, que son mis obligaciones. El deóntico está aquí. ¿Sí? Ahora, lo que normalmente se ha hecho en los estudios después de Anaxímenes y Aristóteles ha sido decir que el etos es lo epistémico, el ontos es el patos, es el ser, es lo que yo soy, ¿sí? Mi emoción, y el deóntico es lo político. Vamos a ver qué pasa aquí. Entonces, el óntico, que es el yo, es mi voluntad, son mis sentimientos. Lo valoro más. Todos en los actos de habla que producimos tenemos juicios ónticos, epistémicos y valorativos. Siempre. ¿Cuál es la diferencia? En algunas ocasiones privilegiamos el ontos, privilegiamos nuestro estado de ánimo sobre nuestros conocimientos y nuestras obligaciones. A eso obedecen estas letritas que les puse aquí. Aquí, en el óntico, en la acción,
lo que está prevaleciendo es mi voluntad, mis sentimientos. Me importa si lo que sé sobre eso, lo epistémico, mis conocimientos, y lo que menos me importa son mis obligaciones. ¿Sí? ¿Qué pasa en la norma? La norma, por el contrario, lo normativo, lo deóntico, privilegia el diálogo, la negociación. Pero ¿cómo puedo hacer el diálogo y la negociación? A partir de lo deóntico, lo obligado, lo permitido y lo prohibido. En segundo lugar está mi voluntad y en tercer lugar está el conocimiento. ¿Y qué pasa en el discurso? El discurso privilegia lo epistémico, después lo deóntico, y lo menos importante es tu voluntad individual y tu estado de ánimo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hace un momento comentábamos, Melanie y yo, de un gran número de alumnos que están pasando por situaciones emocionales difíciles. Si yo en un discurso privilegio sus emociones sobre lo epistémico y lo deóntico, cometo un error. Yo tengo que saber cuáles son las condiciones de regreso a la facultad. ¿Qué es lo que debo hacer como institución de acuerdo con esas condiciones? Y finalmente, analizar caso por caso qué pasa con los sentimientos y emociones de los alumnos. Si invierto el asunto, destruyo el discurso. En este hecho vemos que entonces la acción está hecha de emociones que se manifiestan en los hábitos, cómo se inducen, cómo se repiten. Y un hábito que se induce y se repite y se repite y se repite, llega a convertirse en una institución. Esto es la acción. Pero ¿qué pasa con estas instituciones y estos hábitos súper repetidos? Estos hábitos los voy a poner en juego en reglas sociales que se van a deliberar, en acuerdos y alianzas que tienen que ver con esos hábitos adquiridos que siempre puedo estar reestructurando. Aquí se ponen en movimiento. Claro, cuando no puedo conseguir acuerdos y alianzas, ¿a qué procedo? A lo más barato, la votación. No hay otra. ¿Sí? No hay otra norma de dirimir la confrontación que la votación. Pierdes por un voto, pero perdiste o ganaste por un voto. ¿Por qué? Porque no hay manera de hacer acuerdos y alianzas. Y finalmente, ¿qué pasa con mis normas? Mis normas están sujetas al consenso. Esto funcionaría muy bonito si yo observo lo que sucede, me doy cuenta de la percepción de cada uno de los conflictos, puedo interpretarlos y logro los consensos. Como ustedes ven, esto es el objetivo ideal al que debiéramos tender. Ahora, todo esto, ¿cómo lo voy a trabajar? Lo voy a trabajar a partir de un corpus. ¿Qué es un corpus? ¿En qué? Yo me pregunto, como decía Trudeau, ¿en qué condiciones los agentes políticos representan los intereses y los proyectos de los actores sociales? Esa es la pregunta clave, muchachos, en política. ¿Qué agente político representa los intereses sociales? ¿Sí? Si yo veo que un agente político tiene proyectos que no están representando a la totalidad, digamos, o cuando menos al grupo representativo de ello, ese señor va por sus propios intereses. No está construyendo un discurso deliberativo. Está construyendo un discurso jurídico. Lo que se debe hacer es esto porque lo digo yo.
Aquí está la frase de Tudor: variedad, representatividad y equilibrio, a pesar de las diferencias que se pueden suscitar entre los estudios empíricos y los intuitivos, debemos reconocer que un corpus constituye un reflejo de la realidad y que la lengua, sea oral o escrita, puede ser modelada mediante los corpus, ya que en ellos tendremos pruebas fehacientes y constatables de actos de habla que se convierten en fuentes invaluables de datos para la investigación lingüística empírica y para las aplicaciones de la lingüística aplicada. ¿Qué es lo único que tenemos los que hacemos análisis del discurso? Palabras. ¿Qué son las palabras? Los datos con los que nos están representando la realidad. Un señor muy buena onda que el día de la despedida de soltera dice: yo le voy a permitir a Juanita que siga trabajando. Ay, qué buena onda, cuate. Juanita, no te cases con este cuate. ¿Sí? Ahí tengo un dato. Permitir. ¿Quién eres tú para permitir? Para que vean que tienen ejemplos todos los días. ¿Qué es bueno? Los corpus a veces son enormes, muchachos. Entonces, un buen recurso, yo tengo este porque por edad es el que manejé, y yo estoy segura que ustedes conocen cosas mucho más novedosas y más eficientes que lo que les estoy presentando, pero yo he trabajado con muestreos aleatorios proporcionales que me permiten, pues, tener u obtener corpus más manejables, ¿sí? Corpus de mayor accesibilidad. El random sampling, lo que hace es un generador integral. Miren, tiene un margen de error. No estoy vendiendo el programa, que además es gratis, pero es el que he usado, ¿sí? De un 8%. Y, por ejemplo, si ustedes le meten este número que yo se lo metí aleatorio, de 654, les da un 91%. ¿Y qué es lo que les arroja? Les arroja esto, miren. Les arroja una serie de números de los enunciados que ustedes metieron, hace un muestreo aleatorio y entonces les dice que necesito 20 turnos de diputados y 40 entradas. Y de los senadores, 22 y 41. Y me los elige al azar. Entonces, bueno, pueden construir un corpus. Esto es una manera de ingresar, pero úsenlo, usen alguna forma aleatoria, porque si no, pues, a veces los corpus son inmanejables. Y si el corpus es la manera de representar la realidad, necesitamos corpus muy confiables, o lo más confiable posible. ¿Qué es la res pública? Eso es lo que hace la deliberación. La cosa pública. No son las reses del rastro, aunque casi parecen, ¿eh? Maquiavelo en El Príncipe emplea por primera vez el término de Estado para referirse a los dominios del imperio. ¿Cómo crees que lo hace? Lo hace como el núcleo nominal. Para Maquiavelo, la res pública es el Estado, no usa res pública, ¿sí? Es el Estado. ¿Pero qué creen? Que en el siglo XVII, si ven a Tudor, lo sustantivo ya es la razón, no es el Estado. Y él habla de la razón de Estado. Ustedes sí lo hacemos lingüística. ¿Cuál es el núcleo nominal ya? Ya no es el Estado, es la razón. Ya avanzamos. Andábamos muy autócratas con aquello de que el Estado, ¿no? Es la república. No. Ya es la razón, la república. La razón del Estado, pero el del Estado es un nominal complementario. Hacia los siglos XIX y XX, ustedes van a ver que son los mandos, los administradores, los legisladores. Y entonces se habla de por el Estado. El Estado ya es una causalidad. Bueno, pues si hay causa-consecuencia,
entonces debe haber muchas causas, porque la causalidad es plural. Entonces hemos llegado a la discrepancia, que es donde nos encontramos. La democracia aspira al acuerdo, no a los golpes. Por eso sabemos que nuestros legisladores todavía son medio malitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no saben llegar a acuerdos. ¿Cuáles son las reglas de procedimiento? Los que me conocen saben que el doctor Fernando Castaños ha sido un guía en mis estudios de democracia, entonces no les extrañe que haya una cita de él. La conjugación del respeto a las diferencias en formas deliberativas de decisión como sustento de la legitimidad democrática. ¿Qué es lo que hace legítima un discurso democrático? Deliberar, no imponer ni gritar valorativamente, ¿sí? No, es deliberar. Eso hace legítimo. Nos brinda una misma perspectiva para observar tanto el acceso como el ejercicio del poder. Es decir, donde ustedes vean que hay deliberación, hay mejor ejercicio del poder. Donde ustedes vean que hay más autoridad, autoritas, no quiero usar ni autócrata ni autoritarismo, me gusta la palabra latina, autoritas. Entonces hay un exceso de ejercicio del poder. No hay un ejercicio del poder compartido. Pero esta conjugación solo puede ser real si está marcada por reglas de procedimiento vinculantes para todos. Ok, vamos a deliberar, pero ¿cómo deliberamos? ¿Cuál es el límite de nuestra deliberación? ¿Hasta qué momento no llegamos a la anarquía en la que todos pueden tener razón? ¿Cuáles son esos límites? Pues son las reglas que todos hemos acordado para proceder. Se pueden cambiar las reglas, pero entonces hablamos sobre el cambio de las reglas primero. Y no modifico la regla con una acción, porque entonces estoy cometiendo un autoritas. Esto es lo que se ha dado en llamar democracia sustantiva frente a democracia procedimental. ¿Qué es la democracia sustantiva? La democracia sustantiva es la que no pasa por el proceso de legitimación y se va directamente por el proceso de la acción, del poder. Y la democracia procedimental es la que en su proceso exactamente está marcando la deliberación como el elemento fundamental de la vida política. Lo epistémico común, lo deóntico y lo valorativo de lo que hablábamos hace un momento es, por un lado, lo que se sabe, lo epistémico. ¿Qué sé de las normas? Por eso decía yo que muchos de los problemas es que no sé qué es democracia. Entonces, si no sé qué es democracia, ¿cómo voy a deliberar? Primero vamos a ponernos de acuerdo sobre lo que sabemos de democracia. Después pasamos a lo que se debe hacer con ese conocimiento. Y ya después, muy al final, decimos lo que se cree sobre la democracia. Y ahí sí, puedo ser tan creativo como propositivo y cambiar las normas preexistentes. Esto es lo que nos lleva a los tres procesos fundamentales de una democracia. La transición. Es muy difícil la transición de la autocracia a la democracia. ¿Por qué? Porque hablamos de hábitos hace un momento. Y los hábitos son tremendos. ¿Cómo quitan la mordida en este país? No lo sé. Si tiene alguien una idea, póngala en marcha. Es un hábito
que debiera llevarnos a la transición de que algunas gentes empezaran a decir, no señor, póngame la infracción. ¿Saben qué es lo mejor que ha sucedido en este conflicto y proceso? Los puestos de alcoholismo. Ahí sí, parece ser que han funcionado mejor y con menos mordida. ¿Por qué? No lo sé, pero eso es un tema para investigar, a ver qué es lo que pasó ahí. Esta es entonces lo que dice Bobbio sobre democracia procedimental sustantiva, lo que nosotros hoy llamamos democracia en contraposición con los gobiernos autoritarios, con las dictaduras, con los estados totalitarios, no es una meta, sino una ruta. Eso. Hay que entender que la democracia es un proceso, es una ruta, no es un punto de llegada. Por tanto, en un régimen democrático, los ciudadanos pueden deshacerse de sus gobernantes sin derramamientos de sangre. Si hay algo de valioso en la democracia, es esto. Antes, no hace mucho, nuestra revolución es apenas de 1910, que en la historia es breve, era un derramamiento de sangre. Hoy es un derramamiento de palabras, de insultos, de revisión de votos, de casilla por casilla, de meter a la cárcel a uno y a otro, todo lo que ustedes quieran, pero ya no hay sangre. Este es un avance democrático. Ay, perdón, se mete, no sé por qué, el correo electrónico, disculpe. Por eso decimos que el mayor abuso que se puede hacer a la democracia es no referirla a un procedimiento para alcanzar un acuerdo en la acción. Eso sí es un abuso. ¿Sí? No respetar ese procedimiento. Aquí entonces vamos a ver todas las democracias. Una democracia directa, una indirecta, no los voy a aburrir con la historia de la democracia, ustedes saben que en Grecia era posible la democracia directa, pues porque eran poquitos, entonces tuvimos que pasar a la indirecta, la de la representación. Todas las democracias tienen una tendencia hacia la igualdad y hacia la libertad, los derechos humanos de la Revolución Francesa lo hacen ver. Todas las democracias pretenden regirse por normas. ¿Para qué por normas? Para no llegar a una violencia recíproca. ¿Y cuál es la salvación? Los procedimientos universales y los valores que comportan estos procedimientos. Este es un Estado de Derecho, en el que el control básico es la Constitución. Uno de los pilares que lo soporta son los derechos fundamentales conocidos como derechos humanos. Si estos derechos humanos no están representados en la Constitución, este triángulo se cae. ¿Por qué se cae? Porque entonces la división de poderes legislativo, ejecutivo y judicial no opera. ¿Cuál es el otro gran soporte de este Estado de Derecho? La división de poderes. En el momento en que el legislativo se convierte en judicial o el ejecutivo en legislativo o cualquier mezcla de estos poderes, rompe el principio de equilibrio de este triángulo. Si hemos entendido esto, vamos a ver que desde una perspectiva discursiva para el estudio de la democracia, el significado de una palabra no es la palabra, ni es el diccionario, dice Wittgenstein. Es lo que la explicación del significado explica. Es hacer la encuesta a los mexicanos sobre qué es democracia. La explicación que los mexicanos den sobre esta explicación, eso es lo que va a ser democracia para ellos, de acuerdo por Wittgenstein. Por eso él dice
que lo que importa es cómo se ha llegado a la palabra, y no la palabra, sino la ruta, el procedimiento para llegar a esa palabra. Y concluye, nuevas evidencias requieren inevitablemente nuevas interpretaciones. Estamos frente a una democracia en permanente movimiento, por Dios. Sí. Ducrot completa esto diciendo que el sentido de una entidad lingüística se determina por otras, por su sustitución discursiva y por los valores que evoca. Esto de Ducrot a mí me parece o me ha ayudado muchísimo. Cuando estoy frente al problema y no sé cómo salir de él, digo, a ver, si esta entidad no sé qué significa, voy a buscar todo lo que está alrededor de esta entidad, todas las palabras que lo conforman. Al final les voy a presentar lo que me pasó con democracia y van a ver que está ligada a libertad. Y en qué situación discursiva se dan, o qué situación discursiva determina esos términos, y qué valores se están jugando. Aquí, Patrick Charuto compone, termina esta misma idea cuando dice, las palabras de una lengua son el resultado de la actividad del lenguaje. No son los resultados de algo estático, son los resultados de cómo ese lenguaje se ha estado moviendo, cómo se produce en una situación y con qué intenciones determinadas se está produciendo para crear una noción, para construir un concepto, para nombrar un fenómeno. No es accidental que nosotros digamos computadoras y los españoles digan ordenadores. Nosotros tenemos 2,000 kilómetros de frontera en relación con el país que inventó las computadoras y que las llamó computer. Y los peninsulares tienen un océano y para ellos los computers son cosas que ordenan. Entonces se llaman ordenadores. Y la diferencia son 2,000 metros de frontera o un océano. Así pues, lo que vamos a tener son temas, relatos y memorias de estos acontecimientos. ¿Qué puedo hacer? Pues todo eso queda en esas palabras concepto que acabamos de platicar. Esas son mi foco de atención. ¿Cómo me doy cuenta que son mi foco de atención? Porque son las que van a cumplir el principio de repetición, el principio de hábito. Son frases concepto que de una u otra manera se repiten. Y además, porque generalmente están integradas en un conocimiento previo. Estos son los que tienen la dimensión patémica al servicio estratégico del hablante. Ahí está la palabra pueblo. La palabra pueblo tiene una historia brutal, no en México, en la historia universal. ¿Cómo no va a ser una palabra patémica? Absolutamente. Y por eso es que está al servicio de una intención comunicativa. Esto va generando lo que también Ducrot llama sus bloques argumentativos, que se dan después en representaciones sociales. Los bloques argumentativos son estos proverbios, estos ritos, estos mitos que van reforzando la cultura de un grupo social. Fundamentan y legitiman lo que la sociedad cree. Cuando ustedes ya no saben qué decir al final, dicen, bueno, como dice el refrán, más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Quién sabe qué dijo? Pero esa frasecita yo la he oído mucho y estoy de acuerdo. Estoy identificando un concepto con un grupo social. Es decir, construyen patrones de comportamiento sólidos socialmente y además fortalecen la personalidad del individuo. Por eso se llegan
a convertir en representaciones sociales muy útiles. ¿Por qué? Porque privilegian, seleccionan, retienen hechos relevantes y además permiten descomponer esos rasgos y luego construirlos en un modelo ideológico. Eso es lo que están haciendo. Ese es el discurso político. Selecciono cositas, las privilegio, las repito, y luego de ahí saco los rasgos que me convienen para construir mi micromodelo ideológico. Y con eso tratar de resolver un conflicto o un problema a mi favor. En este juego, fíjense, por ejemplo, en este ejemplo que tengo de diputados y senadores, cómo construían a sus adversarios. Esta es una muestra sacada del Congreso del 2008. Perdón, debía haber puesto ahí cuatro. Fíjense, el verde de los diputados ni se preocupa de construir a sus adversarios. Pues no. ¿Cuánto ha tenido adversarios el verde? El verde tiene aliados y pasa de un bloque a otro y a otro y a otro. Entonces va a decir lo que diga el otro, punto. No es un partido, bueno, sí es un partido, pero no tiene una posición en el partido. El PT, que también ha sido un partido satélite históricamente, miren, sus senadores casi no construyen adversarios, un poco más los diputados que están en verde. El PRD, que en ese momento tenía una gran movilidad, miren cómo construye adversarios en los dos extremos, tanto en diputados como en senadores. El PANAL era también de estos partidos satélite. El PAN estaba en menor condición, ¿sí? Andaba ahí peleando con el PRI, entonces pues también parte y parte. Convergencia, los senadores construyen menos, los diputados construyen más, y Alternativa tampoco construye. Y aquí pueden ver claramente cuál es el partido que estaba haciendo presión políticamente. ¿Por qué? Porque vi cómo construyen y cómo usan a sus adversarios. Esto nos va dando también en el proceso de autoconstrucción. Aquí les tengo otros ejemplitos. Estos ejemplitos son de la campaña presidencial, la última, la del 2018. Dice, lo dice Anaya, ¿no? Fíjense cómo se construye a sí mismo. Y dice, podemos acabar con la corrupción. La corrupción, por supuesto, era el tema, ¿no? Terminar con la corrupción para darle a México un gobierno honesto, transparente. Entonces, ¿quién es el honesto y el transparente? Anaya. No nos vamos a resignar a tener gobiernos corruptos, ya que 11 millones de mexicanos vivan en pobreza extrema. Entonces, además, reivindican la pobreza. De decir, ¿cuál es la causa? Por supuesto, de su autoconstrucción. Es honesto, transparente, y los pobres, otra vez los pobres, ¿no? ¿Quiénes son los pobres? Lo que ya vimos. Le decimos al gobierno y a los autores de esta guerra sucia que entre más viento en contra recibamos, con más fuerza vamos a despegar. Esa es su autoconstrucción. Recuerden que él fue acusado de corrupción en ese momento. Por eso se modera. Anaya, él dice, me descalifica. ¿Quién lo descalifica? Mí, porque está desesperado. Entonces, se autoconstruye él destruyendo al otro. Y por si fuera poco, fíjense cómo llega a lo patémico. Aquí está el patos total. Pero con su carita de mosquita muerta, es cínico y corrupto. Es preciosa la de mosquito muerto. Bueno, mosquita muerta. Aquí hay otro. Ahora, ¿cómo se construye MIT? No vamos a dejar nada más a Anaya. Dice, también, no hay partidos corruptos, hay políticos corruptos. Claro, acuérdense que MIT está en una situación difícil frente a la corrupción. Viene de la terrible corrupción de
de Peña. Entonces, él tiene que decir que no hay partidos corruptos, ¿sí? No, su partido no es corrupto. Hay políticos corruptos y concluye construyéndose a sí mismo. Yo soy un político honesto. Si ustedes ven este también es honesto y transparente. Aquí todos son honestos. AMLO mintió en su declaración 3 de 3, acreditando que yo aquí, que los 2 departamentos están a su nombre. Entonces saca una muestra, ¿para qué? Para destruir al otro y con el otro construirse a sí mismo. Evidentemente y sin ninguna duda, lo que estamos viendo es un vulgar ladrón. Ahí se refiere a Anaya, ¿sí? Que desde el poder se robó dinero, etc. Ya vimos que el otro se defendió de este ataque, entonces pues este también lo tiene que atacar. Y finalmente, de la de AMLO con una frasecita que hasta la fecha sigue, que es la mafia del poder. Aquí está construyendo una frase que es la que va a fundamentar su discurso político. Y está llena de cosas. ¿Quién es la mafia del poder? Se van a ir por un tubo, que no queremos corruptos. Fifís, la mafia del poder son los fifís. Terminar de desenmascarar a estos corruptos, que queden desnudos porque no tienen ética ni moral. Está construyéndose a sí mismo. Los demás son los corruptos. ¿Se fijan? En los 3 discursos, el discurso es igual en los 3. Ellos son honestos y los corruptos son los otros. Estoy por el diálogo, diálogo, diálogo. No hay ruptura con nadie. Es amor y paz. Ahí se está construyendo. Es el hombre del diálogo, del amor y de la paz. Dice, de igual forma se comprometió a mantener mismo estilo de vida, sin excesos, y a seguir viviendo en su domicilio. Esta última parte sí no la cumplió, la verdad. Se fue a Palacio Nacional. No echemos campanas al vuelo. Enfrentemos a poderosos grupos de poder. ¿Quiénes son las mafias del poder? Esos grupos, esos fifís, ganar la mayoría en el Congreso para evitar que la mafia del poder se atrinchere y ponga trampas. Esta frase sensacional, muchachos. Fue tan hábil, él sabía que iba a ganar ya, seguramente en las encuestas, así lo fueron diciendo. Entonces, ¿qué es lo que había que ganar? La mayoría en el Congreso. Y lo logró. El gran acuerdo es poner por delante la honestidad. Entonces se dan cuenta, yo soy honesto, los otros son corruptos y el patos que está generándose. ¿Qué sucedió al final de este debate? Lo que ustedes van a ver aquí. La corrupción fue, por supuesto, el concepto a debate. Este es un discurso bien deliberativo de la campaña. ¿Qué son los conocimientos viejos y cuáles son los conocimientos nuevos? Vean qué pocos conocimientos nuevos tuvimos en la campaña. Que un mal gobierno genera más pobreza. Hoy qué gran conocimiento. Ustedes no sabían eso, ¿verdad? Ni yo tampoco. Es un lugar común que volvió al escenario. Que más educación origina menor pobreza. Tampoco lo sabíamos. Y la mafia del poder. ¿Sí? Si ustedes ven el concepto de un buen gobierno, de un mal gobierno, genera pobreza, es en contra del establecido, y más educación, menos pobreza, es el futuro. No estamos teniendo más educación. Más honradez, que es lo que la causalidad que dice que si hay más honradez, hay menos corrupción. Son lugares muy comunes, muchachos. Y que si hay más corrupción, hay menos honradez. Verdaderamente, esta causalidad es un perogrullo. ¿Cuáles son las acciones que vas a hacer por la corrupción? Bueno, AMLO es el que más habla sobre la sociedad civil, Anaya más o menos, MIF es el que habla más, Anaya más o menos, y el que menos habla de la sociedad civil, curiosamente, es AMLO, López Obrador. De la impunidad
El que más habla, y casi es el único, es Anaya. López Obrador lo menciona, es menos que Anaya, y Mitt no habla de impunidad. No puede hablar de impunidad. Está en el partido que en ese momento tenía el mayor índice de corrupción. Y miren, esto es genial. Esta es la Fiscalía Independiente, lo que estamos ahorita viviendo con Gertz. Anaya es el que más menciona la Fiscalía Independiente. Ese es accountability. Eso es lo que da un paso hacia un proceso democrático. El que más habla, para mi sorpresa, fue Anaya. Mitt más o menos, y AMLO ni la menciona. Y es lo que pasó en su gobierno. No hay fiscalía independiente. La fiscalía es dependiente. ¿No es precioso? ¿Sí? Lo estamos viendo con palabras. Para quienes les digan que lo que hacemos no es ciencia pura, muéstrenle sus datos. ¿Y cuáles fueron las grandes ausencias de las campañas? Fíjense, legalidad, delito, transparencia. ¿Saben cuál es la manera de acabar con la corrupción? La transparencia. Y a los tres les vale la transparencia. Si pueden acabar con el INFAL, van a acabar. ¿Y cuáles son los adjetivos que no aparecen? Ilícito, ilegal e ilegítimo. Entonces, ¿la corrupción qué es? ¿Es legal? ¿Es legítima? ¿Es lícita? Es horrible. Tenemos todo esto debiera decir vigilar y castigar. Por un lado tenemos a la sociedad civil, muy poco mencionada. Qué horror. AMLO es el que menos la menciona, la fiscalía es el que menos la menciona, ¿sí? O sea, ¿quién debe vigilar y castigar? La sociedad civil y la fiscalía. Mitt cree en la sociedad civil y Anaya cree en, perdón, se fue. Y Anaya cree en la fiscalía. Mitt cree en las dos más o menos. Y López Obrador no cree ni en la sociedad civil para vigilar y castigar, ni en la Fiscalía Independiente. Bueno, este análisis nos va enseñando para dónde va la deliberación, dónde debe estar el discurso deliberativo. Y no está, chicos, ninguno de los tres. ¿Cómo puedo construir la deliberación? Ya vimos que se puede hacer este análisis. Ahora nos vamos a la narración. La narración de los hechos es otra posibilidad para acercarnos a estos procesos deliberativos. Les voy a poner aquí, este es otro trabajito que acabo de sacar sobre la cronología del caso Saldívar, ¿sí? Recuerdan que le iba a ser la ampliación de su gestión. El 15 de abril se sometió a la Cámara la ley del Poder Judicial, donde incluía ese artículo 13 transitorio de ampliación a la de senadores. El mismo día 15 se aprobó y ese día se incluyó. Es increíble, pero no estaba el día anterior y se incluyó ese mismo día y las dos cosas se aprobaron. Rápidamente, el 22 de abril, se sometió a la Cámara de Diputados y fue aprobada. Y el 7 de junio estaba publicada la ley en el Diario Oficial. O sea, funcionó muy eficientemente. ¿Qué pasa? Viene una desaprobación y pongo entre paréntesis aprobación, desaprobación, porque hay un grupo que lo aprobó, ¿por qué no? El 2 de enero inicia el periodo constitucional sin reelección del ministro Saldívar, que era del 2 de enero al 31 de diciembre. Esta es la norma. ¿Sí? Esto es lo que estaba establecido. Ya vimos lo que es la regla, ¿verdad? Esta era la regla democrática. El 15 de enero aparece la propuesta, prolongándolo hasta el 30 de noviembre del
2024. La propuesta viene de uno de estos partidos chiquititos, del Partido Verde, que ya vimos que ni siquiera construía opositores, y no ahorita, sino desde el 2008. Qué curioso. Y es el que saca, Raúl Bolaños Cacho, pues, y dice así, ¿por qué lo hace? Para implementar la reforma constitucional al Poder Judicial. O sea, que no se puede implementar sin la prolongación del mandato. Cuidado, la pregunta. Y ahí viene una oposición terrible, que ustedes habrán visto en televisión, en radio, donde quiera se hablaba del tema, principalmente de los grupos colegiados. O sea, aquí los abogados dieron la batalla. ¿Por qué? Porque a ellos les tocaba también, ¿no? Son los que sabían de leyes y demás, y sabían de la violación de la ley. Fue tan fuerte que el 6 de agosto el ministro Saldívar rechazó la ampliación del mandato. ¿Qué pasó? Chicos, ya estaba aprobada en mi diario oficial. Pues miren lo que pasó. Este es el patos. Sí, es precioso el patos. Miren, el 6 de agosto, en la mañanera, AMLO dice, el Poder Judicial está podrido. No lo quieren, refiriéndose a Saldívar, porque busca llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial. Perdón, nuestro señor presidente se equivocó. No es el presidente Saldívar el que debe llevar a cabo la reforma. Es el sistema jurídico. Es todo el sistema. No un hombre. El 6 de agosto, ese mismo día a las 10 de la mañana, Saldívar dice, agradezco al presidente de la República sus reiteradas muestras de apoyo y afecto. Carambolas, no que no éramos amigos, no que división de poderes. Esta frase es fatal en Saldívar. Mi único compromiso ha sido y será con la Constitución. Ahora sí, ¿qué estamos viendo? Que hubo una presión por la violación de la Constitución. Este país todavía defiende la Constitución. Siéntanse muy halagados. Y así pone al final, concluiré mi mandato como presidente de la Corte cuando termina el periodo para el que fui electo. Se apegó a la norma establecida. La deliberación logró que la norma rigiera el sistema de acuerdos. Y el 7 de agosto vino la crítica al día siguiente de Saldívar. No encontró en la Corte el respaldo suficiente. Dijimos que lo que dicen las sociedades son las tensiones que pasan adentro, ¿verdad? Pues claro que no tuvo apoyo, por eso tuvo que renunciar. ¿Sí? Dice, llegó muy tarde después de haber golpeado por varios meses la legitimidad del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque Saldívar se quedó calladito todo el tiempo, como Yago. Yago no era malo. Yago, acuérdense que era generoso con Otelo. ¿Sí? Yago hablaba poco, pero en profundidad se develaba. ¿Sí? Yago era un farsante. Por eso guardaba el silencio y la palabra en el momento oportuno. Saldívar recurrió al silencio. En una democracia, las modificaciones a la legislación que llevan nombre y apellido no son correctas nunca. Estas son frases que fui sacando de la prensa después del análisis. Bueno, ¿qué pasa aquí? Aquí pasa que no sé por qué se coló esta cosa, ya lo quitamos. Y aquí hay un acercamiento a las categorías y a los recursos sintácticos. Estos son la frase nominal, las modalizaciones, los adverbios. Cuiden ver los adverbios, chicos.
Las frases nominales son los enunciados de estas ritualidades. Las modalidades es donde ustedes van a ver la desviación, la transgresión. La frase verbal les ayuda a ver el aspecto. ¿Sí? Las nominalizaciones verbales. ¿Por qué decir democratización y no democracia? ¿Por qué decir democratizar? Los reagrupamientos, esto que les decía, una palabra jala otras palabras. Y por supuesto, las convergencias y las divergencias. Las convergencias me permiten ver la regularidad. Las divergencias les permiten ver los vacíos. Entonces, vean dónde está, sí, la regularidad, pero clávense en el vacío y les va a ayudar bastante. Y, perdón, sigo rápido. Perdón, es la misma, nada más que bien hecha, discúlpenme, esa se me coló, por eso es que aparecía así, la voy a quitar de una vez, bueno, ya no importa. Esta es la misma, pero ya bien hechita. Fíjense cómo sí ayuda. La palabra el lema que aparece más es democracia y democrática, como sustantivo y como adjetivo. En cambio, fíjense que antidemocrático está aquí chiquitito, apenas si lo menciona. Demócrata también chiquitito. Democratizar, que es el proceso. ¿Qué les dije que es la democracia? Un proceso. Pues miren qué poquito les interesa el proceso. Democratizar, que indica proceso, chiquitito, apenas si se ve. Los diputados, bueno, rayitita. Democratizador, que es proceso, también. Lo más cercano al proceso está en democratización, que aparece aquí. Eso es interesante. Nuestros senadores todavía no han entendido que la democracia es un proceso. Y aquí está evidente, chicos. Más evidente, es un dato científico, ¿eh? Más científico que H2O. Y mírenlo. La frecuencia de los temas, claro, de lo que más tenía que hablar el Congreso es del Congreso, pero después lo que más les interesa son las elecciones. ¿Y qué es lo que menos les interesa? Esto que ven aquí abajo es el Estado de Derecho. No les dije que era lo fundamental. Bueno, ya para qué comentamos. ¿Cuál es la frecuencia de estos temas en los senadores? Por supuesto, otra vez el Congreso es el pico más alto. La Constitución, mire, si les interesa, la menciona. Y la desinformación, fíjense, la desinformación les interesa. Y miren dónde está, ¿qué dijimos? ¿Que transparencia no aparecía por ningún lado? Pues aquí está chiquitita la transparencia. ¿Ustedes creen que este país va a acabar con la corrupción y la democracia va a ganar? Todavía hay mucho terreno por hacer. Y en la de diputados ven igual, la transparencia por aquí chiquitita, el Congreso, la Constitución. Es simpático. Y aquí van a ver cuáles son las palabras que estaban más asociadas a democracia, de acuerdo con el programa este. Libertad, miren. Libertad es la más frecuente, después la economía. ¿Ustedes creen que la economía no rige? No, hombre, es divino. Pues claro, cuando morimos de hambre la economía es importante. Y cuando no morimos de hambre, también. Para unos era importante el coche, para otros la colegiatura de sus hijos. Pero la economía es importante, muchachos. Los estudiosos de la política y los procesos políticos dicen que cuando estaba Trump tenía altas posibilidades de ganar porque la economía norteamericana estaba en alto índice. No están diciendo tonterías. ¿Sí? No son neoliberales baratos ni economistas tontos. No, son datos. Es humana. Pero la libertad, tranquilícense, es mucho más importante todavía.
Por eso es que el aborto va a ganar, como ha estado ganando, porque es un principio de libertad. ¿Sí? La cultura, bueno, miren, no tiene tan mal lugar, la revolución, la educación no está, debía estar hasta acá arriba, más importante que la economía, diría yo, ¿no? Las instituciones, pero miren dónde está el derecho, chicos. El Estado de Derecho, eso es lo que hay que fortalecer todavía en nuestro país. Y esto, las formas sustantivadas les van a ayudar mucho en su análisis. Les decía yo hace un momento que democracia, democrático fue lo más frecuente. Democratización débil, demócrata, demócratas. Sí, esta parte del adverbial de los procesos nos están indicando lo que les dije, que lo de procedimental todavía está en juicio. Y yo me encontré esto de Gali sobre términos y lo apliqué a mi preocupación de la democracia. Un lema que es el demócrata me introducía términos y entonces encontré que dice Gali que el nombre, hay nombre abstracto y contable. Y por ahí me fue. ¿Qué hace? Acredita un logro valorado, sujeto a descripciones variables. ¿No es eso la democracia? Es un logro que todos queremos, pero que tiene descripciones muy variables. Luego, la democracia es un abstracto contable, según Gali y según yo también. Y si quieren sumarse al equipo, hacemos una votación. Y su uso puede ser impugnado por los demás, por supuesto. La democracia es un término que puede ser, no puede ser, sino que es imputado e impugnado por mucha gente. Entonces se trata de un nombre abstracto y contable. ¿Por qué? Porque es impugnable, debatible y flexible. Si es debatible, pertenece al mundo de la deliberación. Y su definición debiera ser la deliberación. En ese caso, lo que concedo y lo que restrinjo, que estos son la concesividad y la adversatividad, son dos nexos que les van a ayudar enormemente para poder encontrar. Pero, y aunque son concesivas de contraste y restrictivas de contraste, luego implican la información sobre esa oposición. Si esto que estoy diciendo es cierto, estos nexos actúan como activadores o supresores de inferencias. Por eso son tan importantes. Es un saber implícito compartido entre el emisor y el receptor. Esta frase horrorosa de es pobre pero honrado, ¿qué conocimiento implícito tiene? Que todos sabemos que los pobres son deshonrados o son deshonestos. Perdón, qué brutal implícito, compartido además. Y el pero está jugando un papel importante. Esto nos va ayudando a determinar el proceso de interpretación inferencial, dice Violeta Dalmonte y Ignacio Bosque, y yo creo que tienen razón los dos, fíjense. Pueden comprobar esto en el Congreso del 2008. Fíjense que el que estaba en el poder era el PAN. Por favor, vean el PAN aquí en azulito. ¿Qué nexos usa? Usa por lo tanto, es decir, por eso, democracia, por eso democracia. Está jugando, está abundando en que la democracia existe. El PRD, que había perdido la elección y está en pugna, no, dice que son antidemocráticos, que no hay democracia, que hay democracia, pero la democracia es tal. Aquí está el pero y la negación. Y
Ay, vean, a los comodinos priistas, aquí están, con verde. Esos, a ver con quién me acomodo. No, pues habían quedado en tercer lugar. Entonces estaban viendo cómo se acomodaban, cómo se acomodan los del PT y todos. Ahí estaban en la bola. Miren, y no, democracia sino, aunque concediendo. Los nexos ayudan, se los puedo asegurar. Sí. Y aquí está lo de Saldívar, que está diciéndonos ya, fíjense, la inconstitucionalidad de la iniciativa. Es indignante, sentenció el senador Manuel Cepeda, la forma en que hoy se está agandallando al orden constitucional. Sí. Es la constitución a la que están apelando los de oposición. Otros pidieron dignidad al poder legislativo. ¿Qué quiere decir? Que el poder legislativo estaba rompiendo la división de poderes de la que hablamos hace un momento. Estaba siendo indigno. Y denunciaron la complicidad. Avasallan, dominan, subliman a senadores. Lo más ilegal que ha hecho este legislativo. Ahí está todo el patos, ¿no? Se delató la secrecía del hecho, sin discusión previa, peor que los peores presidentes, a oscuras, puerta de atrás, no publicados, sabían que era debido, etc. Se imputó el dolo, o sea, participamos de buena fe, verdaderamente sorprendidos, etc. Y se acusó a Saldívar directamente desde el Poder Judicial. O sea, fíjense, se estaba plegando el Poder Legislativo y se estaba plegando el Poder Judicial. Esta era la verdadera división de poderes rota. Dócil presidente de la Suprema Corte. Y se le exigió, esto es muy bueno, en senadores dieron la solución final al conflicto. Miren cómo decían, que no acepte esta aberración jurídica, que por ética renuncia a esto que el Senado de la República le acaba de otorgar. ¿Ante quién lo van a impugnar? ¿Ante la misma Corte? ¿A quien están empoderando? Ya estaba dado, es un caso insólito, por eso lo elegí. Y en los polos, así ya de toda la indignación, este es el patos total, dice, el acabose, indignante, horror, abuso, trampa, peores prácticas. Estos ya son puros adjetivos, obviamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en el patos. Y verán cómo se dio la doble proceso. Largo trámite obligado para acudir a esto es Monreal, ¿sí? La defensa. Para acudir a un organismo internacional. Les dice, cuidadito, si se van al organismo internacional, a ver cuándo acaban, ¿sí? Es un largo trámite. ¿Por qué no acudir a la Cámara Revisora? La Cámara Revisora pues, son ellos mismos. Y van a tener muchos aliados en eso, porque los medios de comunicación no están en los mejores términos con nosotros. Son 3 años cuando les empiezan a decir del cambio. Dennos oportunidad para el cambio verdadero. Yo no acusé, fíjense qué cosa más grave. Yo no causé este desastre parlamentario. Es una vergüenza esa palabra. Está registrada, chicos. Yo no estoy inventando, ¿sí? Datos, ciencia pura. Y entonces, como ya no aguanta más la embestida, dice, aquí Raúl Bolaño, ni siquiera dijo Bolaños, yo creo que ya estaba desesperado, pobre. Aquí Raúl Bolaño lo presentó. Y luego concluye, intentemos comportar y corregir los trámites procesales. No que sí se había seguido el procedimiento. ¿Qué es el procedimiento? La deliberación, muchachos. Y, ay, ya estoy por terminar, pero esto quiere terminar antes que yo.
Es cierto que la Secretaría leyó una propuesta de reserva de adición, pero cuando nosotros quisimos buscar en el sistema el texto de la misma, no lo encontramos. Además, se cerró el tablero sin permitir que se desahogara la segunda ronda de votaciones. Los trámites procesales no se cumplieron. Consecuencia, estamos frente a un acto de esperanza maravilloso para el proceso deliberativo en este país. No se desanimen, sigan adelante. El acuerdo de los ministros de la Corte y las voces de la opinión pública garantizaron el proceso institucional. Y esta es una buena frase de Sartori que dice: la democracia no puede ser el resultado de un compromiso sustantivo, pero sí puede ser el resultado de un compromiso institucional. Está en el libro de John Elster y creo que es una verdad contundente. Bueno, traté de hacer mi mejor esfuerzo por platicarles algo de estos procesos deliberativos que me fascinan. Y gracias. Muchas gracias. Al contrario, doctora, gracias a usted. Estamos sobre el tiempo, pero no quiero cerrar sin abrir el micrófono por si hay alguna duda o comentario. ¿No? Sí, doctora. Hola, muchas gracias por la plática. Estuvo muy padre y muy informativa. Yo me quedé pensando sobre el debate que tuvieron los candidatos, ¿no?, de este 2018 y cómo casi no hay nada de deliberación en realidad en estos debates, ¿no? Sino que parece que solamente es autoconstrucción y ataques, ¿no? Y quisiera preguntarle si, cómo ve usted estos debates, cómo los evalúa y qué se puede hacer, ¿no? Como para hacerlos más deliberativos, más informativos, o si es más bien como todo, solamente como un show publicitario solamente para promocionarse a sí mismos como candidatos y a los adversarios. Fíjense que sí, y hay una cosa, bueno, ¿cómo lo tendríamos que hacer? Es la opinión pública. Sí, yo creo que, y además a mí me da mucho gusto este último caso que les presenté, el de Saldívar, que es muy interesante. Es muy interesante. La opinión pública denunció los hechos. No había pasado así. No había pasado, no porque no hubiera actos de corrupción, claro que los hubo, iguales o peores. Pero la opinión pública no había evolucionado. A mí este caso me hizo volver a leer a Habermas en la opinión pública, para entender cómo se va construyendo la opinión pública. Y yo creo que se está construyendo, no sé si se han fijado, hay mucho más programas ahora, más que noticieros, que sí lo sigue habiendo, claro, sino estos de opinión pública. Estos de opinión pública están generando un proceso reflexivo sobre la política mexicana. Y yo lo que, esto de los debates, están los debates en un libro de María Eugenia Vázquez Laszlo, que se los recomiendo mucho, del Colegio de México, que se llama Tú y yo en los debates de candidatos de la presidencia en México. Ella tiene al final incluso una recopilación de todos los corpus, hace el estudio preliminar y al final está todo los corpus o el corpora de las campañas y de los debates, vamos, de los debates de las campañas. Y sí es interesante porque yo considero que hay que denunciarlos, hay que seguirles diciendo que no se vale que lleguen
a la tribuna a desacreditarse uno al otro, que hagan propuestas. No hay propuestas, ¿sí? Es decir, llegan a insultarse, a desnudarse, a agredirse, pero no nos están dando a la ciudadanía un programa. Y no lo digo en función de un partido ni de otro. Es que si ustedes ven los tres, en el caso de la campaña esta que Anel dice, ahorita vamos a empezar a hacer este estudio en un pequeño grupo, y si a alguien en algún momento le interesa, bienvenido. Estamos haciendo una especie de seminario y estamos bajando, Melanie nos está ayudando con los debates para irlos bajando y marcando y poder ver si ha habido alguna evolución de los primeros debates al último de 2018. Nos va a ayudar a ver cómo andamos. A lo mejor estábamos mucho peor al principio. Mucho peor, como dicen, ¿no? O no, o estábamos mejor y bajamos. No lo sabemos. Pero sí, Luis, ahí hay un trabajo interesante para hacerlo y difundirlo y enseñarle a la ciudadanía a escuchar los debates. Gracias. Es mi opinión. Ustedes tienen todo y en este espacio, bueno, pueden inventarse todo lo que quieran. Pues, muchísimas gracias, doctora.